Muy buenas tardes, jóvenes. Hoy vamos a estar viendo una pequeña introducción hacia las leyes de Mendel. En esto es cómo él hizo estos ejercicios de transcripción a través de flores. Vamos a estarnos apoyando con este video. En 1843 ingresó al monasterio de Brünn. En 1846 se ordenó sacerdote y toda su vida trabajó estudiando cruzamientos e hibridación de plantas, especialmente guisantes, también conocidos como alberjas o arvejas, en la huerta del monasterio. En 1865, él presentó sus descubrimientos ante la Sociedad de Historia Natural de Brünn, que pasaron inadvertidos en ese tiempo, y falleció en 1884 en la misma ciudad. Sin embargo, a principios del siglo XX, sus experimentos fueron redescubiertos, repetidos, y se comprobó sus proporciones matemáticas, todo el análisis cuantitativo de los datos que él registró. Entonces, Gregor Mendel siguió un método experimental. Este método experimental que él siguió básicamente en la planta del guisante consistió en 4 pasos. Primero, seleccionó los caracteres. Luego, empleó líneas puras. Cuando hablamos de líneas puras, nos referimos a individuos homocigotos. Y luego estudió la descendencia a lo largo de varias generaciones. Por eso, como habíamos visto en el video anterior, cuando hablamos de genética mendeliana, nos referimos básicamente al estudio de los cruzamientos y la evaluación de la descendencia a lo largo de varias generaciones. Y finalmente, registró todos los datos y los analizó cuantitativamente. Los caracteres analizados por Mendel en los guisantes fueron 7. El tamaño del tallo, siendo dominante el alto y recesivo el corto. La posición de la flor, siendo dominante la posición axial y recesiva la terminal. El color de la flor, siendo dominante el color púrpura o morado y recesivo el blanco. El color de la vaina, siendo dominante el verde y recesivo el amarillo. La forma de la vaina, siendo dominante la hinchada o inflada y recesiva la constreñida. Y en cuanto a las semillas, el color amarillo dominante sobre el verde y la textura lisa dominante sobre la rugosa. Pues bien, aquí tenemos el ejemplo de su método experimental. Tenemos la generación parental, individuos homocigotos, es decir, de raza pura. En el caso, aquellos que presenten la flor púrpura serán homocigotos dominantes y los que presenten la flor blanca, homocigotos recesivos. A las flores blancas se les quitaron los estambres y se colocó polen de las flores púrpuras en estas flores blancas, observando la primera generación filial, F1, o sea, los hijos del cruce de la generación parental. Todos, el 100%, presentaron flor púrpura. Luego, él autofecundó estos híbridos. Recuerden ustedes que del cruce de un individuo homocigoto dominante y un homocigoto recesivo, tenemos un heterocigoto. El 100% fue heterocigoto. Presentó fenotípicamente la característica dominante. Luego, autofecundó estos híbridos y obtuvo la segunda generación filial, o sea, la F2. Observó que un 75% de las plantas presentaba flor púrpura y un 25% flor blanca. Él determinó que cada alternativa de un carácter debe estar determinada por un factor hereditario o elemento.
Ahora empecemos a hablar sobre los grupos de experimentos de Mendel. Empecemos con el primero, que fue el cruce de líneas puras para un solo carácter. Para fines del ejemplo, trabajaremos con el color de la semilla. Recuerden que la dominante es la amarilla y la recesiva la coloración verde. Entonces, ¿qué hizo Mendel? Él cruzó una semilla amarilla con una semilla verde y observó que los hijos, la generación F1, todos presentaban la coloración amarilla. Si tenemos un individuo homocigoto dominante, todos los gametos portarán el alelo dominante. En el individuo homocigoto recesivo, todos los gametos portarán el alelo recesivo. Por lo tanto, los embriones que se formen de la fecundación de los gametos serán todos heterocigotos o híbridos. El segundo grupo de experimentos consistió en la autofecundación de los híbridos, es decir, tomó individuos de la F1, ambos heterocigotos, y los cruzó. Como son individuos heterocigotos, el 50% de los gametos portará el alelo dominante y el 50% el alelo recesivo. Por lo tanto, en la F2, dependiendo del cruce de los gametos en la fecundación, pues obtendremos individuos que presenten el genotipo homocigoto dominante, individuos que presenten el genotipo heterocigoto e individuos que presenten el genotipo homocigoto recesivo. Por lo tanto, Mendel escribió que cada carácter está determinado por dos factores hereditarios, cada uno proveniente de un progenitor. Él también notó que el carácter recesivo aparecía en esta F2. Este carácter recesivo, de color verde, en el caso de la semilla, lo observamos en la generación parental, puesto que en la generación parental se cruzaron individuos homocigotos, homocigoto dominante, homocigoto recesivo. Pero en los hijos de esa generación parental en la F1 no observábamos el carácter recesivo, sino todos presentaban el carácter dominante, o sea, la coloración amarilla. Sin embargo, al cruzar esta F1, como son heterocigotos y portan el alelo recesivo, si se fecundan dos gametos que portan el alelo recesivo, pues tendremos individuos homocigotos recesivos. Aquí podemos observar que las proporciones genotípicas son 25% homocigoto dominante, 50% heterocigoto y 25% homocigoto recesivo. A diferencia que del primer experimento donde observábamos 100% híbridos. Y las proporciones fenotípicas serían 75% semillas amarillas y un 25% semillas verdes. El tercer grupo de experimentos consistió en la autofecundación de los dihíbridos, es decir, él trabajó con semillas que portaban dos características. Siguiendo con el ejemplo de las semillas, pues vamos a evaluar el color y la textura. Entonces, sabiendo que las semillas de color amarillo son dominantes sobre las verdes y la textura lisa es dominante sobre la rugosa, pues él cruzó semillas lisas amarillas con semillas verdes rugosas. Toda la F1 fue heterocigota, es decir, híbridos. Pero los híbridos siempre expresan la característica dominante. Por eso es que todas las semillas salieron amarillas, lisas. Sin embargo, el experimento no quedó ahí. Autofecundó
los dihíbridos, es decir, cruzó dos individuos dihíbridos de la F1. Así, él obtuvo toda una F2 con distintos genotipos y distintas proporciones. Él observó que habían semillas amarillas, lisas, pero también habían semillas amarillas rugosas. Igual habían amarillas, verdes, lisas y semillas verdes rugosas. Entonces, él concluyó que cada carácter se hereda de manera independiente de los demás y puede combinarse con los otros, originando nuevas combinaciones de caracteres que no estaban presentes en la generación filial. Exactamente. Recuerden ustedes que la generación filial, la F1, consistía en todos de organismos, en este caso, semillas lisas amarillas. Sin embargo, en los hijos, o sea, en la F2, en la segunda generación filial, observábamos combinaciones entre estas cuatro características, es decir, semillas lisas amarillas, pero también lisas verdes, y semillas amarillas rugosas y también verdes rugosas. Gracias por... Bien. Ahorita vamos a checar la revisión de este video. Nada más, si podemos, por favor, jóvenes, vamos a revisar las preguntas y la lectura del artículo. ¿Sí se ve el artículo? Jóvenes. ¿Sí se puede ver el artículo? Sí, profe. Gracias. Bien. Ok. Aquí algo importante, gracias a este video nos podemos apoyar un poquito más en cuestión de gen recesivo y gen dominante. Ok, tenemos las preguntas de este lado. ¿Quién lee la primera? ¿Qué dice yo? ¿Está en un juicio? Catherine, por favor. En un juicio de paternidad, una madre con tipo sanguíneo AO demanda a un hombre con tipo sanguíneo O. ¿Puede ser el padre de una niña con tipo sanguíneo AB? Bien. ¿Cuál fue tu respuesta? Yo puse que no, que es un grupo sanguíneo totalmente imposible. Ok. ¿Alguien tiene una respuesta diferente? ¿No, jóvenes? Ok, Catherine, tú te apoyaste con esta tablita, ¿no? Con el cuadro de Punet. No, la verdad es que estaba un poco confundida y busqué otra tabla y aparecía de un lado el tipo sanguíneo de la mamá, el papá y al final qué tipo sanguíneo podía ser el bebé. Y no hay una compatibilidad, ¿cierto? No, dice que ese grupo sanguíneo sería imposible si los dos papás tienen ese tipo sanguíneo. Muy bien, sí, ¿por qué? Porque no existe un gen ni siquiera recesivo que diga que va a ser O, ¿cierto? O sea, que esté ahí, perdón, no hay ningún dominante y tampoco existe ningún recesivo. Muy bien. La siguiente pregunta, ¿quién la lee? Esta de acá. Adelante, Marta. ¿Qué probabilidad de tener un hijo con tipo sanguíneo O tiene una pareja en la que ella es A y él es B? Yo puse que la probabilidad es nula porque en cada caso el gen es, en el caso del tipo, digo, en un caso
el tipo sanguíneo es O y en el otro caso el tipo sanguíneo es B, entonces perdón, A. Entonces el tipo sanguíneo B no predomina y no puede estar. Ok, muy bien, muy bien. La siguiente pregunta, ¿quién la lee? Aquí un hombre. ¿Quién dice yo? No se preocupen, jóvenes, aquí vamos a contestar pregunta. Gracias, Catherine. Un hombre y una mujer, ambos de ojos cafés y cabello oscuro, tienen 2 hijos. Los hijos son uno de ojos cafés y pelo rojo y otro de ojos azules y pelo oscuro. Sabiendo que ambos caracteres color de pelo rojo y color azul son recesivos, razonen sus respuestas. Bien. A. Elijan un código válido de caracteres para expresar los alelos indicados. Ajá. ¿Cuál sería el código? Ahí tienen una idea de cómo podría ser nuestro código. No, Bien. Aquí recuerden, el alelo es lo que nos va a dar esta cuestión de la característica. Entonces, ¿cómo puede ser nuestro código? Si se acuerdan, en el videíto nos ponía una L, una M. Ustedes pueden poner, no sé, a lo mejor cabello oscuro y ojos claros, ¿cierto? ¿Es así? Ya no me acuerdo bien. Y tenemos ojos rojos, de ojos rojos, cabello rojo, ojos azules. Así sería nuestro código. Y la combinación pueden ser las primeras iniciales. Así es como nosotros podríamos hacer ese código. Las iniciales de cada una de estas combinaciones. Cabello claro, que puede ser CC, ojos cafés, OC. Y en la de cabello rojo, CR, y tenemos OA. ¿Sí más o menos se entiende este código? sí. Ok, muy bien. Ahora, ¿cuál sería el genotipo de los progenitores? Adelante. Bueno, yo busqué que era un genotipo porque no sabía. Y me apareció que eran como las características que estaban a simple vista de cada persona. Entonces, en base a eso, decía cuál sería el genotipo de los progenitores y yo puse que ojos cafés y cabello oscuro, Muy que en bien. este caso sería el de los padres. Sí, muy bien. ¿Cuál sería el genotipo de los hijos? Adelante, Mar. Ojos cafés y pelo rojo y ojos azules y pelo oscuro. Muy bien. Y tiene en un tercer embarazo, ¿cuál es la probabilidad de que tenga otro hijo o hija de pelo rojo y ojos azules? ¿Alguien tiene idea de esta? ¿No? No, Ok, bueno. Esta, la probabilidad la podemos hacer con estos, un estimado. Recuerden, en el ejemplo nos había dicho, bueno, en el video que vimos, estos son valores de 50% y estos, los que son así, como escaloncitos, que bueno, sería este así, son valores de 25%. Entonces, nosotros entendemos que el pelo rojo y los ojos azules son dominantes o son recesivos. Recesivos. Es recesivos. recesivo, exacto. Entonces, al ser recesivo, que serían estos, ¿se acuerdan? Los color clarito puede decirse, va a disminuir, ¿sale? Y tenemos dominante. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Cuál va a ser más probable? ¿Que salgan con ojo azul y cabello rojo? O ¿qué dijimos? Cabello castaño y ojos claros, ¿verdad? Cabello oscuro y ojos cafés. Ajá, exacto.
¿Cuál sería más probable? Recuerden que si es recesivo es menos fuerte para que entendamos un poquito esa parte. Es como débil el recesivo. ¿Qué es más probable entonces, jóvenes? El pelo oscuro y los ojos claros. Exacto. Así sería el siguiente. Quiere decir que la probabilidad, ¿cuál sería? ¿Sería del 50 o sería del 25? Del 25. Del 25, exactamente. Y eso está muy sencillo. Eso, ¿cuál es la probabilidad de que tengan otro hijo o hija de pelo rojo y ojos azules? Sería de un 25%, de un 25 a menos. ¿Por qué? Porque recuerden que tal cual no hay un gen dominante que nos esté diciendo que existe eso en padre y madre, que existen estas características o este genotipo, ¿sale? Bien, entonces, esas serían las preguntas que ustedes tendrían que contestar. Voy a dejar de grabar y dejo de compartir.